Igual Ethan Hawke para mí es un capo. Ethan Hawke se merece varios Oscars ya. ¿Por? O sea, sí, estoy de acuerdo, pero por... No por nada en particular, porque el tipo mantiene una carrera de, por ejemplo, hace The Purge, la primera, viste, la de terror de 2 mangos, de una película de Home Invasion, hace Sinister y después te hace una de Linklater. Y el chabón no tiene problema en... O sea, como que no pierde credibilidad haciendo mierdas y haciendo películas indie arty. Y es muy difícil eso, que no pierdas credibilidad yendo y viniendo de diferentes géneros y estilos. Me recuerda a cómo era la vida de Johnny Depp en una época. No, pero Ethan Hawke es bajo perfil. No. Antes de que se la empezara a vender Tim Burton. O sea, que era un periodo de 2 años nada más. Bienvenidos a la 7ª edición de Popósfera. Es la 7ª, ¿no? Ya tenemos más capítulos que varias series de la BBC. Mi nombre es Eric Londites y estoy con Sebastián Tabani. Otra vez internacionales porque estoy desde Francia. Y Tabani está... Yo estoy acá en Buenos Aires. Sí, de paso. como debe ser. Justamente el hecho de que estoy acá en Francia, en París, quería empezar hablando porque justo el otro día me preguntaron, antes de que saliera para acá, ¿por qué venía acá? O sea, ¿por qué me gustaba venir acá? Y comenté que algo que la gente por ahí no sabe o no imagina, que es súper, para mí es súper ñoño, es como la capital ñoña, nerda del mundo. Francia y París más específicamente. Es una cosa que me cayó de sorpresa cuando vine por primera vez hace 3 años o qué sé yo. Vine porque tenía que venir por algo y no tenía ganas. Nunca me había llamado a venir a Francia porque lo asociaba con la gastronomía francesa, con el cine de Nouvelle Vague, que me gusta, pero como una cosa medio snob intelectual, literatura super snob, toda la imagen que uno tiene de los franceses, ¿no? Mimos, baguettes, esa cosa. Y... La imagen para mí es Luc Besson. Bueno, pero Luc Besson justamente creo que va muy bien con el ñoñismo. Porque el tipo se mueve dentro de una cosa súper pochoclera, tonta, muy cercana al cómic, ¿no? Sí, pero Luc Besson es grasa también. Sí, pero el cómic es grasa. Sí, es verdad, pero digo... Los videojuegos son grasa, las series, los dibujos animados que nos gustan, es todo un poco grasa. El tipo lo que pasa es que abraza eso, no trata de ponerle un plus de seriedad extra, no le pone pretensión. Si el tipo dice R2D2 parece un tacho de basura con luces, agarra y manda un tacho de basura con luces y no pide mucho perdón por eso. Igual cuando vos decís Francia, la capital ñoña del mundo, yo, habiendo estado en Comic Con hace 2 semanas, me resulta raro, porque yo los ñoños me los imagino, y creo que la mayoría de la gente, como el típico yankee con remera o camisa hawaiana de manga corta, con un libro de Dungeons and Dragons, mirando algo de anime o buscando algún muñequito de Star Wars o algo de Star Trek. Y no sé si exactamente eso es lo que hay en Francia también. No, a mí me parece que acá está más integrado, esa es la diferencia. Porque yo cuando llegué me encontré con que las comiquerías que había un montonazo y estaban buenísimas. Venden cómics en todos lados, o sea que iba a cualquier librería y había una sección de cómics con cosas buenas, no cosas que puso una editorial pagando plata como, mira, esta es la selección, sino cosas del palo. Me encontré con que vendían mucho juego de tablero, mucho board game, en tiendas que tienen una cantidad terrible de board games, que había muchas tiendas de videojuegos, que había publicidad de videojuegos en los carteles grandes en el subte. O sea, cartelones de esos que pegan sobre los costados en los andenes, anunciando BioShock Infinite. Y lo que digo de los cómics, ibas a una feria americana, como si fuera venta de garage, eso lo vi en Bélgica. El fin de semana la gente salía y ponía cosas usadas en venta, y un montón de los puestitos así de venta de garage tenían cómics. Las librerías de saldos tienen cómics, aunque no sean especializadas en eso. Entonces
más bien por ese lado, como que no es una cosa de minoría de gueto especializada, sino que está más integrada. Con las comiquerías pasa igual. Cuando estuve en Londres la otra semana, estuve en Forbidden Planet, la comiquería más famosa de Londres, supongo que la más grande también. Sí, buenísima, tiene 2 pisos. Claro, sí. De arriba y abajo, digamos. Está muy buena, es muy grande. Posiblemente... O sea, acá hay comiquerías de 2 pisos que están espectaculares. Posiblemente Forbidden Planet tiene más o es más grande que cualquiera de las de acá. Pero el tema es que no hay muchas más. Yo fui a otra más muy buena, también de 2 pisos, pero mucho más chica, que se llama Gulp o Gosh, no me acuerdo. Y vi alguna mínima más. Pero acá hay bocha, acá hay muchísimas comiquerías. Hay una zona de las comiquerías donde te sé llevar a 6, 7, 8, y eso es sin buscar fuera, porque después en los barrios o en lugares más afuera hay otras, y en ciudades más chicas de Francia hay más comiquerías. Entonces eso, o sea, como que creo que por ahí acá no tienen comiquerías tan grandes como he visto en Londres o en Nueva York, pero tienen muchísimas. Como que es una cosa más natural, como quien diría librerías. Como que si tenés una librería en la ciudad va a ser gigante, pero si tenés 50 van a ser más rutinarias, más chicas. Lo que yo noté del cómic francés, la parte formal, digamos, es las ediciones son mucho mejores que las que estamos acostumbrados. Vienen tapa dura, el papel, el gramaje es mucho mejor. O sea, no son ediciones como las de Estados Unidos semanales, que son la revistita como para leer, digamos, tirar, sino que son ya como automáticamente para coleccionar y guardar. Sí, el formato que tienen acá como más normal es uno de, no sé si son 50 páginas o por ahí anda la cosa. Tapa dura y más grande que el cómic yankee. Tamaño más o menos como una revista Gente. Como por ahí anda el formato. No, para dar una referencia no visual. Pero siempre tapa dura, así medio finitos. Incluso las cosas yankees que publican muchas veces están llevadas a un formato más como el de acá. O sea, no venden la revistita, salvo que sea la importada. Cuando hacen una edición francesa tienden a unir varios, a ponerles tapaduras, como una cuestión de mercado. De hecho... En España era así también hace unos años. Me acuerdo en los 70 y los 80, Marvel, los cómics españoles eran tapaduras. De hecho, yo tengo un par de Cuatro Fantásticos o de Spider-Man. Sí. Y estuve tratando de ver las razones por las cuales es tan diferente el cómic. Porque no es solo una cuestión del formato. También lo que pasa es que acá hay muchísimo, o sea, los cómics son de cualquier género excepto superhéroes, te diría. Hay de superhéroes, pero principalmente los importados. Pero los que son locales, que es lo que más se vende acá es francés, y también se vende muchísimo manga. Los géneros, bueno, al igual que lo que pasa en Japón, hay cómics de cualquier cosa, pero hay muy poco de superhéroes. Entonces, cómic hay policial, romántico, histórico, autobiográfico, ensayo, cualquier cosa, humorístico, fantasía medieval, sci-fi, pero no tanto superhéroes. Y eso es algo bastante raro, que yo estaba investigando a ver si encontraba en qué momento de la historia había pasado. Primero, que sea tan popular el cómic acá, y segundo, que sea tan distinto al norteamericano. Y no encontré una explicación. O sea, lo que sí encontré es que acá el cómic era muy popular antes de la Segunda Guerra, el cómic yankee, la animación yankee, y los alemanes al invadirla prohibieron. Entonces se empezó a producir... la misma gente que por ahí laburaba, no sé si en las traducciones o en las adaptaciones o qué, se empezó a producir todo localmente. Y ahí surgieron las primeras revistas y las primeras editoriales de cómic locales. Y después de eso hubo, más bien en los 70s y 80s, un impulso hacia el cómic más adulto. Por ejemplo... bueno, la revista Metal Your Law. Sí, Metal Hurlant. Sí. Traducida como Heavy Metal en Estados Unidos.
de la que Sí. está la película, donde está Moebius, Drouillet, Bilal y otros así, autores súper famosos. Sí. Ese tipo de cómic, yo no sé si fue una cosa de que envejeció con el público, pero después me puse a pensar, 70s, 80s, en esa época también fue en Inglaterra la revista 2000 AD, que es de donde salieron todos los autores grosos, o sea, es donde se publicaba Judge Dredd, y salieron todos los autores grosos que después hicieron la invasión inglesa en Marvel y DC. Parece... Sí, y además en Italia, en los 70, tenés Hugo Pratt con Corto Maltés y Milo Manara. Claro. O sea, tenés como una movida europea de cómics que ajenos a los superhéroes. Claro, con un dibujo de la reputa madre, o sea, una calidad muy alta, que también eso tiene que ver con... acá, por lo que leí, a diferencia de Estados Unidos es todo producción en serie, ¿no? Uno hace lápiz, otro en tinta y otro hace colores y letras, y tipo línea de producción. El cómic, desde que lo empezás a dibujar hasta que sale a la calle, son como 6 meses, porque mientras uno se toma cerca de un mes para dibujarlo, o cerca de un mes para intentarlo, otros se toman cerca de un mes para pintarlo y así. Mientras que acá es más una cuestión de que lo normal es que un solo tipo haga todo el arte y produzca mucho menos, por ahí hace 50 páginas al año en vez de hacer 20 veces eso. Lo que a mí me gusta más, me parece mucho mejor y el cómic artesanal que el coso ese en serie, porque digo, más allá del dibujo, del trazo, el entintado y los colores de los cómics yankees son todos iguales. No hay... La diferencia lo ves en el dibujante, no la ves en el colorista, digamos, y es una cagada. Bueno, hay algunos coloristas de nombre, pero sí, es algo más raro. Pero sí, como que lo que hacen acá es... le permite al artista hacer una cosa con más cuidada y con mucho más orgullo y más reconocimiento, o ganar un reconocimiento más fácil por ahí. Y creo que con eso también debe tener que ver el tema del formato que decíamos, porque cuando el formato yankee de revista tan chiquita los obliga a los dibujantes a hacer recortes muy chotos del dibujo, o sea, como la cámara, como la pone un dibujante yankee, la cámara virtual, digamos. Los planos que hace suelen ser muy recortados, donde tenés que hacer una especie de síntesis de mostrar una mano, mostrar un pie o un cacho de la cara, y jugar mucho con los ángulos atrás adelante, porque tiene muy poco espacio, mientras que el cómic francés les da muchísimo más espacio para más planos generales y una cosa menos comprimida. Y es más detallista. Yo me acuerdo Asterix, que es un cómic de los 60, Sí. Era súper detallista los dibujos. Por más que era humorístico, no quería ser realista. Cada cuadro, cada viñeta tenía muchísimo detalle. Y eso creo que tenía que ver un poco con el formato que permitía que vos puedas apreciarlo. Claro, sí. Pero bueno, decía que en Inglaterra, que estaba el 2000 AD, de donde se sacaron a todos los artistas estos, y decíamos Manara y Pratt y demás, y parecería entonces que por ahí no es una cosa tan francesa la que pasó de generar un cómic más adulto, sino que quizás lo que fue es que puntualmente Estados Unidos se quedó en el tiempo, digo, que se quedó en los superhéroes, ¿no? Por una cuestión de puritanismo podría ser también, pensaba, porque el cómic europeo es como mucho más sexual, tiene muchos más desnudos, tipos como Corben o Manara, quizás ese tipo de cómic tenían más problema. Porque finalmente cuando se llevan a los autores que son, no sé, tipos como Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison y demás, empiezan generando algunas cosas como Sandman y Arkham Asylum y The Killing Joke, y después Grant Morrison termina haciendo JLA, o sea, está bien, con su propia impronta y qué sé yo, pero X-Men, Neil Gaiman también, o sea, no, está bien, él por ahí se ubicó más en la literatura y el fantasy y dejó un poco de lado el cómic, pero hizo cosas para Marvel con como 1602 y demás. Alan Moore incluso
hizo America's Best Comics, que es como mucho más tranquilo que su material adulto. Sí, yo creo que en Estados Unidos pasa lo mismo que en las películas en cuanto a los cómics. Los editores van a lo seguro, o sea, les parece mejor contratar a alguien como Grant Morrison o lo que sea para hacer un Superman que decirle a Grant Morrison, che, mira, te damos libertad para que escribas lo que quieras. Ah, bueno, a mí se me ocurrió, es una ficción histórica sobre un perro salchicha en Escocia de 1500. Cosa que en Europa puede pasar, Sí. pero en Estados Unidos decir, no, mirá, no, acá vamos a lo seguro a hacer Superman. Me parece que también viene por ese lado. Puede ser. Yo recordaba que en los 80s en Estados Unidos hubo algunos intentos que no conozco muy bien, pero sé que hubo un Marvel publicado una revista Conan grandota, no tamaño cómic, quizás más cercana al europeo, y que los primeros imprints de adultos, bueno, el principio de Vértigo, ¿no? Con Animal Man, Swamp Thing, de DC, como de esa época, Epic Comics creo que era el sello de Marvel que era más creator owned y adulto, son como de esa época, pero después todo se disolvió, mientras que acá siguió, nunca hubo un corte. Y así es que si vos mirás, por ejemplo, los cómics más vendidos, estuve investigando. En el 2015 acá en Francia el cómic más vendido fue el último Asterix, que se llama El Papiro de César. Buenísimo. ¿Qué número es? ¿Debe estar por el 70 ya o algo así? No, es el 36. Pero de la nueva era. Sí, con otros autores vivos. Claro, sí. Es la versión 2 o algo así. Sí. Eso vendió... ¿Se ve bien? Digo, ¿está bien? ¿Se parece al original? Sí, creo que es igualito. Hay unas diferencias de dibujo, pero son bastante... O sea, como que si no te avisan podés pasarlas por alto, me parece. Sí. Pero tenía ganas de comprarlo, a darle una mirada, a ver qué onda. Porque además leer Asterix en francés es como más divertido que en castellano. Tiene como más música el lenguaje. Mucho juego de palabras y eso, ¿no? Ese Asterix 36 vendió una barbaridad. Vendió 1.6 millones. En un país... bastante. En un país 5 veces más chico en población que Estados Unidos. En Estados Unidos nadie vende hoy día 1,5 millones. No. De hecho, el cómic que más vendió en el 2015 en Estados Unidos era Star Wars, el número 1 de Star Wars, que vendió 1 millón. Y después, el número 2, 3, 4, que fueron Secret Wars, Bravest Warrior y Superman Black, andaban por el medio millón. O sea, lo de Star Wars era excepcional. Pero acá te digo, o sea, si 1.6 millones serían como 8 millones en Estados Unidos. O sea, con extrapolando la población de un cómic muchísimo más grande y caro, porque un Asterix es un cómic más caro que una revista individual yankee que la lees en 5 minutos porque tiene 20 páginas. Sí, tiene 64 páginas, ¿no? Debe ser. Y algo así. Y lo compras como un libro, además, es más caro. No sé cuánto andará, pero pienso que debe estar 15 euros o por ahí, un cómic de ese tamaño. Bueno, Asterix fue lo que más se vendió en el 2015. Después, el segundo puesto lo tiene un cómic que se llama Tutuf, que cuenta las desventuras de un chico joven y sus amigos y sus noviazgos, una especie de Archie francés. Típico cómic francés. Sí, bastante infantil. Pero después, el tercer y cuarto puesto es un cómic que yo tengo que se llama El Árabe del Futuro, que ya se editó en inglés, se editó, probablemente en español está, porque tuvo mucho éxito. Ese, entre las dos partes sumaron 343.000 copias. Y es un libro grande, es tipo libro, con tamaño mouse, digamos. O sea, como es una novela gráfica en todo su sentido. Que es un libro autobiográfico que escribió un autor franco-sirio sobre su infancia en Libia y Siria. Heavy. Sí, porque viajó justo cuando hubo como un despertar árabe en los 70s y el padre era profesor universitario en Francia, entonces viaja ahí como parte de un proyecto por lograr un nuevo árabe culto, ¿no? De formar a la juventud allá y qué sé yo, y el pibe era muy, muy chiquito y te cuenta las cosas que veía y cómo era su vida.
El cómic está bueno, es muy divertido y es bastante ameno por más de que parece super heavy. Pero es un cómic independiente, es un cómic autobiográfico y es el tercero y cuarto puesto de ventas. Sí, aún así vende más que en Estados Unidos el promedio de Marvel y DC. Claro, porque vendió 343.000 copias entre las partes 1 y 2, que sería, si extrapolamos otra vez, 1,5 millones de copias en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el promedio que es de 100.000, más o menos. Creo, sí, no sé cómo decir promedio, pero sí, como que si vos vendés 100.000, 200.000 por ahí, estás vendiendo bien. Sí. El promedio de los que le va bien, digamos. Sí, creo que es por ahí, por esos números. Acá las cosas que venden mucho a veces son medio sorprendentes. No es una cuestión tan pochoclista. Que no es tan loco si uno piensa en lo que pasa con el cine un poco, ¿no? Más allá de que tenemos las películas de Marvel, las de DC, muchas veces tenemos películas grosas que, como The Revenant, que es cero pochoclo, cero superhéroes, cero fantasía ciencia ficción. Es como de un género mucho más denso, ¿no? O una de Tarantino, sí. O una de, no sé, El Puente de los Espías, o cualquiera de las de Spielberg. Y esas películas pueden tener mucho éxito, Titanic. Y uno no piensa que son una aberración. Qué raro esta película llevando tanto público. Con el cómic sí nos pasa. Cuando pensamos en cómic yankee, que si no es superhéroes común, o bueno, en este caso Star Wars, es raro que haya incursiones fuera de género. Pero acá acá es como con los libros, como con la literatura, donde también un libro, novela histórica o autobiografía o no ficción o qué sé yo, puede estar al tope de las ventas en Argentina, en Estados Unidos, en cualquier lado, y a nadie lo sorprende. O sea, está mucho más integrado el cómic como género literario y no relegado a supuestamente una comunidad nerd o ñoña. Claro, o la manera en que yo lo veo es que son todos nerds o ñoños, entonces... Sí, no sé, me parece que está más integrado. Porque no sé cuán ñoños y nerds son ahí en Francia, especialmente con un póster que veo atrás. Que estás, que se ve, para la gente que no ve el póster, es de Sin Aliento. De Belmondo, sí. De Godard, en el póster está Belmondo. Por eso. Pero bueno, yo cuando la primera vez que fui al San Martín a ver una de Godard, que fue... no fue Sin Aliento, fue una un poquito después, pero no me acuerdo exactamente cuál. Pero lo que me sorprendió es que yo pensaba que estaba yendo a ver una cosa medio cine-arte, muy intelectual y medio snob, y de pronto me encontré con que las cosas que a mí me gustaban de ruptura y de modernidad en series como Parker Lewis o Scrubs o ¿cómo se llama esto? Las películas de Spike Lee, Tarantino, el origen es Godard. Sí. O sea que como que Godard tomaba esas cosas de ruptura medio de cómic, o esa cosa que tiene también los japonés de mezclar géneros, que de pronto te hacen una de acción y misterio y querés saltar a un chiste tonto romántico o a un momento musical y podés. Sí, bueno, pero vos lo viste 30 años o 40 años después. Hay que considerar que Godard en ese momento era disruptivo. Después no, después se terminó siendo la base de mucha influencia que nosotros ya crecimos con esos homenajes familiarizados, digamos. O sea, no es que no fuimos testigos de esa disrupción de repente. Uy, mirá, surgió este director que hace estas cosas medio raras. Nosotros ya crecimos con el culto. Sí, lo que digo es que al menos por ahí en este momento Godard y Belmondo representaban una visión rebelde joven más afín al ñoñismo que a una cosa totalmente intelectualosa académica. Sí, bueno, como todo, hay que ver dentro de unos años si algo de lo que estamos hablando ahora se transforma en algo de culto, ñoño o una cosa medio intelectualosa que nosotros en este momento nos estamos riendo. Bueno, cuando recién dijiste algo de culto ñoño, me hiciste acordar
que fui a ver Los Cazafantasmas. La nueva. Sí, que se llama Cazafantasmas o Cazafantasmas 2016. Sí. O acá que se llama SOS Phantoms. Bueno, con ese título es lógico que le haya ido mal. Con esa película hubo mucha controversia. No tanto en Argentina, que más allá de... No le fue demasiado bien, no pasó nada. Sino en Estados Unidos, donde ya desde el año pasado, cuando anunciaron que iban a hacer la remake, el reboot o lo que vos llames, y iban a llamar 4 actrices y no 4 actores, o sea, mujeres versus hombres, ya aparte de la comunidad trolera de internet se alzó en armas y dijo que era un sacrilegio, que le estaban arruinando la juventud, que le iba a estar arruinando el futuro de sus hijos y que iba a ser el apocalipsis y la debacle y el Armagedón todo junto. Algo que fue bastante controvertido en Estados Unidos, pues a nosotros no nos afectó eso, pero esa hazaña, digamos, de género, de pelea por lo supuestamente masculino que es lo mejor, terminó afectando muchísimo la película allá, porque era de todo lo que se hablaba. Era prácticamente todo lo que se hablaba de la película, no importaba tanto si era buena, si era mala, de qué se trataba, sino era cómo estas mujeres van a reemplazar a estos 4 actores de la película que nosotros conocemos del 84 y de la secuela medio floja del 89. Eso fue la controversia. Y cerrando... afectó sí. Seguro la prensa de la película, pero yo no sé si afectó los números realmente de la película. Yo no sé si estas controversias que las arma un grupito muy vocal de nabos y después la levantan un par de periodistas y las amplifican y las enquilomban más para mi gusto. Yo no sé si realmente una cosa así puede afectar que la gente vaya a ver una película que por el boca a boca es un super éxito. Me parece que sí afecta el marketing de la película. Bueno, sí. Pasa que hay que ver cuánto afecta. Primero, cuánto afectó, como vos bien decías, el marketing. Cuánto afectó eso al departamento de publicidad de Sony en vender la película. Y aparte de la amplificación de la prensa, cuánto afectó eso en el que consume el público cuando veía una nota o escuchaba una nota o miraba una nota sobre Cazafantasmas, que era el tema del género, era de lo único que se hablaba. Si bien empezó haciendo algo de internet, fue como levantado por todos lados y agigantado, y era inevitable, digamos, no ver algo que tenga que ver con eso cuando vos querías averiguar sobre la película. La película no le fue bien. El otro día estuvimos hablando que va a terminar con un rojo de $70 millones con respecto al presupuesto y todo lo que tiene que recaudar. Que eso no quiere decir que tengan razón los trolls, no vamos a caer en una falacia lógica, pero, digamos, para los trolls están contentos porque ellos van a decir, ven, no tendrían que haber hecho la remake con 4 mujeres, tendrían que haber hecho con 4 tipos. No, para mí cuando yo me enteré de la remake me pareció horrendo. Cuando me enteré que eran 4 mujeres dije, entonces está bueno. Porque yo pienso que si hubieran elegido 4 tipos... hubiera sido irremontable la comparación. O sea, no hay 4 chabones que vos puedas poner y que hagan una comparación razonable con los Cazafantasmas originales. Poner mujeres era la chance de hacerlo suficientemente distinto que no los puedas comparar uno a uno. Porque comparar a Dan Aykroyd y a Bill Murray con quien quieras poner hoy, que no sé quién hubieran puesto, a Steve Carell y a Tatum Channing, no sé quién, Jonah Hill, no importa quién pongas, no es posible comparar con eso. Harold Ramis, ¿quién más estaba? ¿Cómo se llama? Rick Moranis. Tenías pesos súper pesados. Entonces al poner mujeres es como que estás diciendo, bueno, vamos a hacer una remake, pero un paso al costado. Estamos haciendo algo que es diferente y que si sale bien igual el resultado va a ser diferente al otro. No lo va a reemplazar de ninguna manera. Eso me pareció... Sí, para mí también hay algo que es un arma de doble filo, que es haber contratado al director Paul Feig,
que Paul Feig es considerado, digamos, como la voz del feminismo en la comedia de los últimos años. Cosa que a mí me parece preocupante porque, digo, no lo veo como algo de género. A mí no me molesta, obviamente. Pero me parece que el tipo, al haber dirigido un par de películas como Spy o Chicas Armadas y Peligrosas o Bridesmaids, no sé, Bridesmaids, me parece que le están poniendo demasiada importancia a un director de comedia. Digamos, el chabón no es disruptivo de nada, no quebró ningún paradigma de la comedia, no inventó nada. Lo que hizo fue agarrar a algunas actrices buenas, como Melissa McCarthy, y ponerlas, digamos, en una película acorde a eso. Pero de repente, gracias al éxito de estas películas, el tipo de repente es el director de comedias de mujeres. Y eso está mal, porque le pone mucha presión a un tipo que en realidad es un director de comedia, ya está. No es nadie del otro mundo, o sea, no es Woody Allen, no es Tarantino, no es Billy Wilder, nada, es un tipo que dirigió un par de comedias y ya está. O sea, a mí las películas que dirigió no me parecen nada del otro mundo, me reí en su momento. Bridesmaids creo que quizás es la más lograda, pero tampoco para mí va a quedar en la historia como nada. Entonces, poner al Paul Feig dirigiendo Ghostbusters ya de por sí me dice, bueno, está bien, no están poniendo un super director, hay que ver, tengo el crédito abierto, pero basado en su currículum no va a ser nada del otro mundo. A contrario de lo que la mayoría decía, porque lo estaban elevando este tipo a objeto de es el mejor director de comedias de mujeres de la historia. Sí, a mí me parece que va un poco por ahí el tema de que lo que vos decís que es solo un director de comedia. Porque, te digo, la impresión que a mí me dio esta película se sintetiza con lo que pasa en el arranque. En el arranque suena la música clásica de los Cazafantasmas, la que todos conocemos. La de Ray Parker Jr. Sí. Buenísimo. Y empieza la música y cuando llega al toque, al If There's Something Strange y Your Neighbor, la cortan, fade out. Entonces, ¿para qué pone la música si no vas a poner nada de la letra, no vas a llegar a... O sea, ¿por qué arrancas la película así? Porque estás diciendo querés hacer la referencia con el original y punto, es lo único que interesa, como tocar esa referencia y pasemos a otra cosa. Es quitándole todo el valor y la importancia a lo que pueda decir la canción o lo que signifique. Y acá pasa eso un poco. La película se esfuerza mucho a tocar puntos de referencia con el original y a hacer el juego de, bueno, hagamos una de Ghostbusters, pero es como que al director le interesa hacer una de chicas con chistes y punto, y ni siquiera una muy buena. Quizás se basó mucho en que la gente iba ya a ver Ghostbusters, entonces digamos como que los chistes eran lo de menos por el tema de la referencia que vos estás hablando, como que ya de por sí el público iba a tener un piso que era las referencias a Ghostbusters, entonces quizás le da medio fiaca de elaborar un poco el guión. A mí cuando empezó con las referencias, al principio de la película es como un bingo de referencias, y yo estaba pidiendo en un momento que por favor terminen de completarlas todas porque no estaba pasando nada, era como decía, quiero que arranque la historia, y mientras estemos todavía armando las referencias no avanza, porque estaban muy forzadas, porque era como bueno, estoy obligado a que tengan un auto como en la primera, estoy obligado a que tengan una base y que tengan uniformes y que tengan las armas y establecer que hay fantasmas, y en esa serie de obligaciones para completar el bingo de Ghostbusters no estaba habiendo una trama en la cual uno se pueda sentir involucrado. La trama es eso, es como súper pobre. Para mí el gran problema de la película está en la trama. Ghostbusters original era una trama que eran 4 tipos en un momento de crisis en su vida, al borde del fracaso, que encuentran un lugar en el mundo, un sheite que les permite primero volverse famosos y después salvar el mundo y salvar sus vidas, con una inversión ahí en el medio en la cual los tipos están presos y acusados de ser fraudes, ¿no? Es como esa es el gran arco dramático de la película.
En esta película no pasa, y no es que necesito que pase exactamente lo mismo, pero sí trata de hacer lo mismo. O sea, la película empieza planteando la misma trama, porque arranca con el personaje de Kristen Wiig a punto de ganar tenure en una facultad y poder tener una carrera en las ciencias serias, y es medio arrastrada al mundo de lo paranormal y los fantasmas y qué sé yo, y se pelea con eso. Se pelea durante 2 minutos. Por eso lo estoy contando como no spoiler, porque son 5 minutos de la película, y después de eso no pasa nada más con ese tema. O sea, la película arranca como queriendo contar una persona que está en un conflicto entre su pasado y un futuro de ser respetado y famoso, y una vez que lo planteó se olvida. El resto de la película no hay realmente un conflicto que pase por las personas. Bueno, la original tampoco. Si vos te pones a verla, ninguno de los 4 cazafantasmas originales tenían un conflicto personal. La mayoría, el conflicto era ellos contra la facultad, con la universidad, ellos contra la agencia de ambiente que los quería cerrar, ellos contra la invasión de fantasmas y Zul. O sea, no, si vos te pones los personajes, más allá de que tenían sus propias características, ¿no? Estaba Egon Spengler, que era el nerd, Bill Murray, que era el líder medio así carismático, choto, ¿sí? Pero no tenían conflictos propios. O sea, ¿cuál es el conflicto del personaje de Bill Murray? Ninguno. Bueno, que era un chanta. Como entidad propia. No, pero era un chanta y él lo sabía. Él sabía que era un fraude. Estaba embaucando a la gente con estas investigaciones de percepción extrasensorial que hacía para conseguir chicas. Claro, eso los primeros 5 minutos. Después ya está. Bueno, pero él sabía que era un fraude, y de pronto empieza a laburar en algo que es de verdad, que es increíble, pero es cierto. Y a mí me gusta cuando yo leí el libro de Robert McKee, Story, sobre guión cinematográfico. Ahí habla de que una manera de amplificar un conflicto en una película es manejar los distintos niveles, ¿no? El conflicto personal, después el conflicto contra la sociedad, la naturaleza, y después finalmente el conflicto arquetípico, contra los dioses y el universo. Y Ghostbusters, me di cuenta en ese momento, calzaba perfecto, porque los tipos empiezan con problemas personales, que es cuánta guita gano o no, si el laburo que tengo está bueno o no. De pronto consiguen un buen laburo y consiguen un montón de plata, y su conflicto es contra la ciudad, que los quiere cerrar lo que hacen y los tratan de fraudes, y finalmente el conflicto termina en un nivel salvar al mundo, al universo del apocalipsis. Entonces está muy bien manejada la forma en que se amplifica, y yo veía que incluso hay una cuestión de género o de tropos del tipo de trama que tenía el original, que es bastante satisfactorio cuando los ves arrancar su negocio improvisadamente y de pronto grabar una publicidad en la tele, y de pronto tener un logo, ir como de a poco construyendo algo, y se van llenando de plata y de fama, y la película termina con los tipos en todas las revistas más importantes. Ese tipo de trama de desarrollo económico, que creo que en los 80 había varios ejemplos así. Trataba de acordarme de algunos, no sé, me acordé Baby Boom, el Club de las Divorciadas tenía algo de eso. Sí. Pero no sé, creo que bueno, ahora hace poco estaba la de Jon Favreau, Chef, que el tipo pone un camión de comida. Es un tipo de película, la de armo un negocio de abajo y de pronto me vuelvo profesional, pero todavía tengo que salvar mi alma porque el dinero no es todo. Sí, igual para mí en Ghostbusters no lo veo tan marcado la primera parte. Me parece que ellos empiezan siendo chantas y ya a los 5 minutos hay fantasmas. Y entonces lo que vos tenés como conflicto personal no lo es tanto, porque en realidad vos no sabés con dónde viven, cuál es el problema que ellos tienen, si tienen familia, si tienen hijos, si tienen parejas, si tienen padres, o sea, amigos, no tienen amigos más allá de esos. O sea, es como que son figuras que de repente tienen que están juntas para
luchar contra, bueno, el gobierno, los fantasmas, etcétera. Pero como entidad propia de personajes, y no lo digo como crítica, es una elección del guión, porque si no sería un embole, dijeron listo, vamos para adelante, 3 o 4 cositas de cada personaje, Bill Murray es así, Dan Aykroyd es así, Harold Ramis es así, y el negro viene después y ni siquiera es así, y vamos para adelante. Y me parece que esa economía de personajes, de no dar vueltas sobre los conflictos personales y propios de cada uno, es lo que hace que la película sea dinámica. Bueno, sí, lo que pasa es que mi punto era más bien que en esta no hacen nada de eso, ni siquiera la versión abreviada, porque o sea, arranca así como te digo, con una a punto de conseguir tenure, las otras están laburando en una universidad o no sé, instituto de algún otro tipo, y supuestamente están todas relativamente, o sea, no sabes que ninguna sea millonaria, de hecho se afanan parte del equipamiento, te dicen, de la universidad, y después de pronto de una tienen una base, está bien, te dicen que el auto es prestado, pero... arman todo de una. Después empiezan a laburar como Ghostbusters, y los originales vos ves claramente una progresión. La película te cuenta con un montaje cómo va creciendo el negocio de ellos. En esta atrapan a un fantasma. En la base llegan a tener uno solo, ¿entendés? Nunca, o sea, esa historia que cuentan de armamos un negocio y de pronto somos los cazafantasmas. ¿Qué son los cazafantasmas? Son como lo que sería uno de estos que atrapan ratones o una empresa de fumigaciones, pero de fantasmas. Bueno, estos agarran uno, nada más. Entonces ni siquiera estás contando esa historia. Después hay otra cosa que respecto al equipamiento de ellos, que para mí era interesante, que en el original... el auto, que era tipo una ambulancia, y lo convierten en el Ecto 1, y la base de ellos era claramente una estación de bomberos que la habían adaptado. Había una cosa de que vos veías cómo ellos construían algo que no existe de la nada. En esta tocan un poco eso por referencia, pero después, cuando hay como una especie de montaje donde te van mostrando todas las armas que van construyendo para pelear contra los fantasmas, que son mucho más locas y variadas, y parecería que es como muchos de los chistes de la película son ellas usando armas locas contra los fantasmas, y se veía en alguno de los trailers eso. No sabes de dónde lo sacan, no sabes, o sea, la plata o tiempo que necesitarían para construirlos. No la ves, no sabes por qué tienen tanto tiempo. Es una sola de ellas, Kate McKinnon, la que va construyendo las armas y el equipamiento, y no sabes de dónde lo está sacando, porque cuánto tiempo tuvo para armar todas las cosas que arma. Tampoco ves, como harían en otras películas, que sean cosas del mundo real adaptadas les agregué a todas este aparatito, entonces... no sé, una aspiradora más este aparato es una aspiradora para fantasmas. Un lavarropas más el aparatito. No. La mina arma cosas que son inventadas para la película y se vuelve como inverosímil. Como que, y esto es algo que alguna gente había visto ya en los trailers y se quejaban de esto, se lo toman más en joda. Y la película original era muy en joda, pero hay un límite exacto entre cuánto. Vos podés hacer muchos chistes, pero si te lo tomás suficientemente en serio, vendés la parte, el drama, que es algo que hizo muy bien Guardians of the Galaxy. Sí, era en joda, pero la parte técnica, digamos, era en serio. Estaba Spengler y decía, estos son los Proton Packs, esto es para cazar los fantasmas. Se cazan así, no cruzan los rayos. Claro. Listo. Y se acabaron las armas, no había otra cosa. Ajá. No es que empezaba. Bueno, estaba al principio el medidor de ese de ectoplasma. Pero creo que después no había ningún otro gadget. No es que empezaba a sacar gadget de fuera de cuadro y los empezaba a traer. No, todos los gadgets además cumplían un rol visual en la película. El EPK es el para saber dónde había fantasmas. Sí. Era la forma visual de decirte, por acá hay fantasmas. Después el otro de no crucen los rayos era eso, era un arma diseñada para que eventualmente rompan esa regla y tengan que cruzar los rayos.
la trampita que era para chupar a los fantasmas era la manera de decir, bueno, no los estamos matando ni disolviendo, los estamos atrapando, que van después a un depósito donde eventualmente van a salir, van a escapar. Todo cumplía... Y listo, y nada más. Pero fíjate que bien escrito, No, que todo cumplía un rol, tenía una razón de ser. Acá no, es todo al pedo. Hay parte que es homenaje, que está la trampa de fantasmas y la usan principalmente como homenaje porque después no ves que haya un depósito con muchos fantasmas porque no lo hay. Y tienen 1.000.000 de armas diferentes que hacen distintas cosas y tampoco te queda claro cómo funcionan. Ni por qué funcionan ni por qué se les ocurre que funcionarían. Y tiene el mismo detector de fantasmas que le pusieron una forma diferente, no sé por qué, pero bueno. Bueno, y la crítica principal fue el tema de las mujeres. Nosotros hablábamos fuera de cuadro, digamos, entre nosotros, que vos decías que que la película le fue mal no porque sean mujeres, sino que son 4 actrices que no son conocidas internacionalmente. No sé, o sea, si le hubiera ido bien, yo creo que esa podría haber sido un tema que no importara. Ahora muchas veces los estudios, pasa también con lo de Warner y DC, parecería que creen que tienen la fórmula de hacer una película que esté condenada al éxito. Que si juntan ciertos elementos, funciona o funciona. Eso es como puro hubris, ¿no? Como digo lo de DC porque Marvel, medio a los ponchazos, dio sus primeros pasos para llegar a Avengers y armar de pronto la gallina de los huevos de oro, que tuvo mucho que ver con que Iron Man funcionara como funcionó, porque antes había sacado Hulk, que creo que le fue bien, pero no era para soñar con un imperio fílmico. Después sacaron Thor y Capitán América, que tampoco era para soñar con que un día iba a haber una película de Ant-Man. Pero tuvieron un par de pegadas y unos ajustes de rumbo y bueno, más o menos salió la cosa. Ahora, cuando vos lograste eso, no sé de dónde se te ocurre, entonces yo voy a hacer lo mismo pero con estos personajes. Y ahí tenés a DC pensando que tienen la fórmula para llevar a los personajes de DC a la pantalla. Tenés a Universal pensando que puede hacer lo mismo pero con los monstruos, que es cualquiera. Sí, hay que ver todavía ni vimos la primera. Vimos la primera, sí, Drácula Untold. Pero vimos el número 0, digamos. Sí. Y tenés a Sony creyendo que puede hacer una franquicia de múltiples películas con Ghostbusters. Que ni siquiera los originales pudieron hacer una franquicia, lo que se entendería hoy. Hicieron una, le fue muy bien. Muchos años más tarde hicieron la segunda. No le fue tan bien el resultado. Y se la guardaron. Y se acabó. Y no está mal que intenten hacer una película nueva de Ghostbusters, pero tienen que estar preparados a que no funcione, como no funcionó. Y las actrices es como una especie de seleccionado muy particular, porque si te querés apoyar exclusivamente con quiénes son ellas, su público, el público, los miles de fans o millones de fans que tienen, de Saturday Night Live o de ciertos consumidores de cierto tipo de comedia, mucho New York, mucho California, pero... ¿funcionan en un público totalmente global y general como el que requiere la película? Mirá, con la película original yo te podría decir lo mismo. Bill Murray y Dan Aykroyd venían de Saturday Night Live, los dos. Tenían un par de películas hechas, pero tampoco eran los actores ni las estrellas. E internacionalmente eran mucho menos conocidos porque Saturday Night Live no salía de Estados Unidos. Entonces... si yo me pongo en defensor del casting, no de mujeres y hombres, sino de actores de Saturday Night Live, digo, bueno, ahora estamos viviendo una época donde los actores de Saturday Night Live son más conocidos internacionalmente que antes. ¿Por qué no los podemos poner? Teniendo en cuenta también que estamos haciendo un renacimiento de una franquicia conocida hace 30 años. Yo, si me pongo en mentalidad del estudio... te puedo dar ese argumento. Pero vos decís que Ghostbusters originalmente tenía un mandato de triunfar internacionalmente como se pretende de la nueva, porque eso es lo que yo no creo. No creo que en esa época pensaran en tener la fórmula del blockbuster internacional. Yo creo que tuvieron una idea de una película, como sacaban comedias sin pedirle permiso a nadie en esa época, se les ocurrió la idea de Ghostbusters, la hicieron, punto. De hecho, si vos mirás, yo estuve mirando las cifras de taquilla de Ghostbusters nueva y la de Bridesmaids, y a esta Ghostbusters en esos términos le fue bien. Sí. No le fue bien como película de Ghostbusters. Obviamente Sony este año tenía
la obligación, digamos, de que le vaya bien internacionalmente por una cuestión de presupuesto. La original, obviamente ajustado por inflación y todo lo que quieras, no tenía el mismo presupuesto que esta tenía que hacer, creo que 300 millones de dólares en el mundo para un break-even, para estar 0-0, y lo que hablamos al principio, que falta estrenar algunos territorios, pero ya están hablando de un write-down, o sea, una pérdida de 70 millones, porque es una película cara. Vos decís, claro, Paul Feig, las películas Spy o Bridesmaid, le hubiera ido bien. Sí, pero esas películas no cuestan lo que costó esta, que fue alrededor de 150 millones de dólares. Esas películas, las que vos estás hablando, creo que costaron 30 como mucho. Entonces sí, fueron éxitos. Pero es lo que está pasando con Hollywood, no, en general, y creo que esto es por otro tema, de directores que les vas bien en películas chiquitas de mediano presupuesto, estamos hablando de 30 millones para abajo, después le dan en la super franquicia, la super blockbuster de 150 millones para arriba, le va mal y lo culpan al director. Cosa que en realidad... le va igual que siempre, Claro, y le va igual que siempre. Y dicen, pero ¿por qué no hiciste 5 veces más? ¿Y por qué? Saqué los mejores números de mi vida, debe decir el chabón. Sí, igual, hablando en contra de Paul Feig, a mí me parece, como ya te dije, me parece sobrevalorado. Lo que para mí terminó de matar y asegurar mi sobrevaloración fue que sacaron en Comic Con el pop de Paul Feig. O sea, el muñequito de Paul Feig. O sea, no tenés muñequitos de directores, no tenés Tarantino, no tenés de Hitchcock, no tenés de Spielberg, no tenés de ni siquiera, no sé, de algún director ñoño que puedas, de Guillermo del Toro no tenés. No hay de Kubrick. El primer director de la historia que saca pop es Paul Feig. Ya está, hay algo mal. Sí. Listo, terminé mi rant. No, y la verdad que sí, para mí, o sea, está muy mal la parte de dirección. Por esto que digo de que no se involucra con la historia, como que no le importara tanto la historia que quiere contar, la parte de Cazafantasmas. La parte de chistes son chistes sueltos. Y sabes que las partes de acción o aventuras que hay me gustaron, porque tienen... De pronto es como que encendieran algo, que vos aparece el clima posta, que te emociona el sonido. Las imágenes de los fantasmas están bastante bien hechas. Pero parecería que, y bueno, no digo parecería, seguro, es otro director. Como pasa en todas las películas. Paul Feig en las escenas de ellas lanzando rayos y agarrando fantasmas, probablemente no hizo nada. Porque ahí tenés a otros directores que se encargan de la parte de efectos especiales y que vos les mostrás la original y decís, dame este mismo clima de acción, pero llevado ayornado, ¿no? Con los efectos actualizados, y te lo hacen tipos creativos talentosos. Esa parte está muy bien, pero se siente totalmente independiente de la otra. Es como que de pronto apretás el botón y arranca la cutscene de ellas cazando fantasmas. O sea, lo que supuestamente sería lo mejor, o hubiera sido lo mejor, que era Paul Feig dirigiendo, terminó siendo lo peor. Y lo mejor es lo que él no dirigió. Sí, y hay que ver igual, como siempre, cuán manoseada estuvo. Hay un manoseo que me pareció pésimo, que es hacia el final... Hay una parte en la cual los villanos, los fantasmas, congelan a todo un montonazo de militares para que no puedan hacer nada. Que, bueno, narrativamente es un recurso pésimo. Como tipo, bueno, ¿cómo hacemos para anular a todos estos militares? Bueno, los fantasmas los congelan, los dejan congelados y solo tenemos que preocuparnos por las actrices. Bien. Sí, eso es fiaca de guión. Sí. Que además, otra cosa, ¿sabes qué? En la primera, yo me acuerdo, la ciudad de Nueva York era como un aspecto importante. Veías mucha gente, y de hecho cuando los cazafantasmas se reponen al final y los mandan al edificio a pelear contra Azul, está toda la gente de la ciudad vitoreando y mirando desde abajo, desde la calle. Sí, ¿te acuerdas cuando se rompía la calle? De hecho, había un montón de gente que se caía y había multitud, no es que estaban en calles vacías. Entre todos los clientes que tienen y las llamadas que ves que reciben, hay como mucha interacción entre ellos y la gente. En esta película, nada, es como que... una de esas que vos decís, ¿para qué le hiciste en Nueva York si querías pagar 5 extras?
De hecho, me acuerdo en la original corrían en la calle. Sí. En la parte de montaje se mezclaban con la gente. Sí. Bueno, al final no hay gente en la calle, pero hay un montón de militares que los congelan convenientemente. Porque bueno, hacer una multitud de tipitos con uniforme con el CGI es más barato que hacer una multitud de gente vestida diferente entre sí. Eso de muy mal Dungeon Master. Sí. Eso de Dungeon Master que se levantó a las 3 de la tarde y dijo, bueno, congelemos esto. Sí. Bueno, y tienen la pelea. Cuando termina la película y vas a los créditos, en la parte de los créditos ves la escena de los chabones congelados bailando una coreografía. Como que estuvieran dominados mentalmente y los fantasmas los obligan a bailar, estilo Beetlejuice o... Sí. Y ahí te das cuenta de que probablemente esa escena era lo que pasaba originalmente en la película. Probablemente originalmente los militares no estaban congelados, sino que los fantasmas los obligaban a bailar. Y lo que hicieron fue quitar esa escena porque era muy lenta y no funcionaba y la metieron en los créditos. Pero eso me pareció como bajísimo. O sea... Es como, bueno, bancátela y tirala, era una mala idea, era horrible, hacía más lenta una película en la que pasan muy pocas cosas, no la pongas al final. Claro. comete la pérdida, el fracaso y no lo pongas al final. Sí, la solución sería, como guionista, y te lo digo rápido, es, sin pensar mucho, es que los militares no lleguen, o lleguen más tarde y ya está. Sí, o no hacer Ghostbusters, mira. Bueno, sí, pero una vez que estás en Ghostbusters. Bueno, no vamos a tener Ghostbusters 2, lo más probable. Ya todos los medios ahí anunciaron, especialmente Hollywood Reporter dijo, no, lo más probable es que no haya Ghostbusters 2, salvo que haya un milagro o otro Sony hack divertido de los que nos gusta a nosotros y hagan uno nuevo. Van a hacer una con Seth Rogen, Dave Franco, dije Dave Franco no, pero el otro Franco. Jane Franco, Seth Rogen, Jonah Hill y Channing Tatum. Y por ahí le van a dar la razón, entre comillas, a los trolls, porque la película esa sí va a ser un éxito. Sí. Bueno, ¿viste This Is the End? Sí. Si se juntan los mismos de This Is the End y hacen una Ghostbusters, no va a ser una Ghostbusters que trate de ser mejor que la original, pero va a ser graciosa. O se lo podrían dar a Kevin Feige, se la dan a Marvel y dice, che, me hace Ghostbusters. Bueno, si los Ghostbusters tuvieran parte del Marvel Cinematic Universe sería muy bueno. Sí, no sé de quién son bueno, son de Sony, ¿no? Pero no sé si pertenecen a alguien más. Creo que no. Sí, eran los Ghostbusters originalmente eran, ¿viste los de el dibujo animado de los con el mono? Sí. El de George of the Jungle. No, ¿no te acordás cuando éramos chicos que había un dibujo animado de Cazafantasmas que tenía el equipo que tenía el pelo amarillo, algo así? De Filmation era. Ah, de los de He-Man. Sí, los de He-Man y Tarzán. Sí. Bueno, esos Ghostbusters creo que eran los originales, me parece. Ah, no, acá está. Acá te lo encontré para no decir pavadas. Bueno, igual esta parte se borra. No. Bueno, no se borra. Las partes donde decimos pavadas en general son las que hay que dejar. Sí. En el 75 había un show de televisión live action que se llamaba The Ghostbusters. Sí. El dibujo animado, que es del 86, de Filmation, está basado en la serie del 75. Ah. Y en ese dibujo animado, la serie eran dos tipos y un gorila que cazaban fantasmas. Sí. Eran detectives que investigaban ocurrencias con fantasmas. Y el dibujo animado del 86 se supone que estaba basado en eso. Pero la película es del 84. La película del 84 creo que le tuvo que pagar a la serie del 75, me parece, por los derechos. Si no, es una locura que no lo haya hecho, porque se llamaba igual, Ghostbusters. Bueno, igual de todas formas, entonces sí es de Sony. Ghostbusters es de Sony. Y bueno, si Sony le pidió ayuda a Kevin Feige para Spider-Man, pues no le puede pedir ayuda por el Ghostbusters. Y claro, Kevin Feige te arregla lo que sea. Sí.